Recordemos de que es una célula epitelio muscular primitiva, pero que ya están presentes las fibras, las miofibrillas. Estas, en este caso, tienen los flagelos en la parte apical que usan para el barrido, para movilizar el agua junto con todos los nutrientes o fluidos o desechos en la cavidad gastrovascular o celenterón. Entonces, dentro de estas células se dan procesos de pinocitosis y fagocitosis, ya sea por la incorporación de sustancias, de gotas de sustancias, o bien por la incorporación de partículas sólidas, ¿sí? Depende de qué se trate, eso habíamos visto, la formación de vacuolas que se generan a raíz de estos procesos. Entonces recoge los materiales parcialmente digeridos de la cavidad gastrovascular y los transfiere a las otras células que componen el cuerpo y la pared de un celenterado, de un hidario. Las células son de tipo glandulares, algunas presentan también flagelo, en cuyo interior se producen numerosas sustancias, como generalmente son sustancias mucosas, ¿sí? Como sería, por ejemplo, mucopolisacárido, mucoproteínas digestivas, que se encargan de la digestión de esos, formación de vacuolas y secreción de sustancias, segregan sustancias que lubrifican y mantienen la humedad, y digieren los alimentos que entran a la cavidad, mantienen la humedad para favorecer el desplazamiento del alimento a lo largo de esa cavidad gastrovascular, y digieren los alimentos, ¿sí? Porque tienen enzimas hidrolíticas, o enzimas digestivas. También dentro de la gastrodermis, también, además de la epidermis, se ubican las células sensoriales, por supuesto que más abundantes van a ser en la zona de la epidermis, porque están en contacto con el medio externo, ¿sí? Donde reciben todos los estímulos ambientales, y las células basales también, ¿sí? O sea, las células intersticiales. También pueden haber nidocisto, inclusive las células intersticiales dan lugar a estas células sensoriales. También dan lugar a los nidocistos, ¿sí? Que también pueden estar ubicadas en la gastrodermis en algunos grupos, ¿sí? Y un plexo nervioso poco desarrollado en la gastrodermis, o sea, adquiere mayor relevancia en las otras regiones, en la región de la epidermis. Entonces, ¿qué podemos decir del sistema nervioso, de este plexo nervioso?
¿De qué teoría? ¿La teoría de las diapos? La profe dijo que no pasa. Entre nosotros no pasamos a los grupos. Hola chicos, de vuelta. Hola, profe. Hola, me pasó a mí, bueno, acá suele Hola. pasar esto en la caldera, donde yo vivo, me suele pasar esto de quedarme desconectada, ¿sí? Esto me suele pasar, ¿sí? Bueno, ahora si continuamos, ¿sí? Esperemos que no haya más interrupciones, acá cortan la luz y se corta internet,
Acá también en la caldera es bastante bravo el tema, ¿sí? Entonces, hola. Sí, ya está, ya estoy conectada. Era mi internet. Sí, ya hablé con José. Sí. Así que tranquilo. Sí, se había cortado. Bueno, vos viste acá la calle, sentí ruido de un camión, algo acá, cortan la luz en un instante a veces y parece que andan y bueno, y se desconecta el wifi y bueno, así que quedamos acá en nada, digamos. Bueno, pero ya estoy conectada de nuevo con los chicos. Y justo faltando media hora, mira. Bueno. Gracias, Cintia. Chaucito. Chau. Bueno, entonces, dentro de lo que son ahí estábamos hablando del sistema nervioso, ¿sí? Que no hay una distinción de una cabeza, habíamos hablado de un plexo nervioso en donde hay sinapsis, ¿sí? Que pueden ser multipolares, unipolares, hablamos de protoneuronas, ¿sí? Que son este es un sistema nervioso incipiente que también ya habíamos visto cuando analizamos los planes corporales. Pueden formar, también dijimos que pueden formar sinapsis, ya sea con las células epitelios musculares o bien con los nidocitos, para dar respuesta, ¿no es cierto? También estas sinapsis pueden ser simétricas o asimétricas, unidireccionales, o bien simétricas, bidireccionales, e iniciar el impulso en cualquier dirección, o sea, multidireccional. No poseen órganos respiratorios, circulatorios ni excretores, simplemente hay una difusión y un transporte de fluido a través de la cavidad gastrovascular, ¿sí? Acá vemos la red nerviosa, cómo, digamos, se conectan las neuronas entre sí, con las células epitelios musculares y también con la capa de los nidocitos, que están ubicados principalmente en la epidermis, en abundancia la epidermis, aunque en algunos grupos en la cavidad gastrovascular. Bueno, también aparecen una serie de estructuras sensoriales, yo las menciono, las traje a colación, que también la vamos a ir viendo a medida que vamos mirando los distintos ejemplares, ¿sí? Tenemos, fíjese ustedes la cantidad de estructuras que tienen para dar respuesta, y esto está muy vinculado con el modo de vida cesi. Ellos, al no tener la capacidad, por lo menos en el caso de los pólipos, o bien las medusas, que son flotadoras, digamos, son activas, relativamente activas, entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la presencia de estos receptores sensoriales de diferentes tipos, localizados en distintos lugares del cuerpo de estos organismos, ¿sí? Entonces, los receptores táctiles con células que son ciliadas, para dar respuesta, ¿no es cierto? Los fotorreceptores, llamadas también manchas oculares u ocelos, que son, por ejemplo, se localizan en los bordes de las medusas, de la umbrela de las medusas. Después también los estatocitos, que también presentan células sensoriales ciliadas, para poder, acumulan también en su interior, en el caso de los estatolitos, acumulan sustancias, bolitas calcáreas, sustancias calcáreas en su interior. Estos órganos son órganos de equilibrio. Y luego Ropalia, que es una estructura quimioestato-fotorreceptor, en donde es una estructura compleja, en las cuales aparecen en aquellos organismos que son móviles, como las medusas. Entonces es compleja, y fíjense ustedes que tiene receptores químicos, ¿no es cierto? Receptores químicos, receptores para el equilibrio, y fotorreceptor dentro de la misma estructura, que es Ropalia. Esta es típica de las Escifozoa y también de las Cubozoa. Bueno, los Anthozoa, también tenemos representantes en nuestros mares, son conocidos como anémonas, corales, ¿sí? Son formas, hay una predominancia de la forma pólipo, no hay forma medusa, pueden ser solitarios o coloniales. El pólipo da por reproducción asexual o sexual pólipos. Los nidocitos están ubicados en la cavidad gastrovascular, se acuerda que había hecho referencia cuando expliqué el patrón general de que predominantemente
están localizados en la epidermis los nidocistos, pero que también en algunos nidocitos, pero que en algunos grupos estaban ubicadas dentro de la cavidad gastrovascular, aumentando, digamos, la potencia, la capacidad de predación de ese pólipo, de ese antozoo. Inclusive algunos con filamento, que es donde se ubican, que se llaman acontio, que es donde se ubican también la batería de nidocisto, se ubican en esos acontios, en esos filamentos que sobresalen la pared del cuerpo, más bien en la región basal. No presentan opérculos los nidocitos, presentan espirocitos, que utilizan como estructuras adhesivas principalmente para adherir a la presa, y los citocistos, que son utilizados para para construir tubos, en las formas coloniales principalmente. Presentan gónadas endodérmicas, o sea que están ubicadas en la gastrodermis. La cavidad gastrovascular está dividida por septos en forma completa. Estos tabiques proceden de la gastrodermis y de la mesoglea, o de la mesoglea. Es distinto ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos o sea que los tabiques estos son de origen endodérmico, que sería la gastrodermis, o bien desde la mesoglea. El lado oral se introduce en la cavidad gastrovascular, o sea, la región oral, ¿sí? Lo que es el hipostoma, se introduce en la cavidad y forma el estomodeo o faringe, ¿sí? O sea que ya tenemos una complejidad en la organización. Y los pólipos son de simetría hexarradial u octorradial. Habíamos visto también en anémonas la birradial. Bueno, estas son algunas de las anémonas que podemos ver. Estas son formas coloniales. Tenemos allí las anémonas, que está representada acá en la simetría. Entonces tendríamos la región oral, es más o menos el patrón general, es una forma poliploide, ¿sí? Entonces vamos a ver las partes del disco oral donde se ubica la boca, ahí están los sifonoglifos, que es lo que se ve acá, un par de sifonoglifos. En este caso tenemos la columna, que está formada por una serie de músculos. Fíjense, el cuerpo está formado por una serie de músculos. Estos músculos pueden atravesar toda la pared, o bien ser relativos, y esto puede verse acá en un corte transversal, en donde vemos la cavidad gastrovascular o la faringe en esa primera parte, los sifonoglifos, y luego tenemos los septos, estos septos musculares completos e incompletos. Hablamos de septos principales, secundarios y septos terciarios, que son estos de menor tamaño, ¿sí? Esta es la pared, ¿sí? Esto sería un corte a nivel de esta región de la pared. Y luego tendríamos las gónadas, fíjense, ubicadas en la cavidad gastrovascular. Acá está la faringe, con los sifonoglifos, y esta es la cavidad gastrovascular donde se observan las gónadas. Y acá están los acontios que atraviesan la pared y que tienen una batería de nidocitos. Bueno, ¿cómo se reproducen? Dijimos que se reproducen tanto asexual como sexual, ¿sí? En la reproducción asexual lo hacen por fisión longitudinal. Aquí vemos el estrangulamiento en la región media. Recuerden que la base de esto es un proceso de mitosis, ¿sí? Y se originan, que es la división celular, digamos, por mitosis, y se originan acá se produce la ruptura y se dividen, se forman dos individuos completamente independientes. Y en este caso, que es un ciclo de vida sexual, en donde tenemos que el pólipo adulto forma un cigoto, y ese cigoto forma durante el desarrollo una larva plánula. Esa larva plánula luego pierde los cilios y se transforma, que le permiten el desplazamiento, estar libres en el medio ambiente, y luego se forma un pólipo joven. Ese pólipo se asienta y genera un nuevo pólipo. En este caso sería un pólipo, una forma de reproducción sexual. ¿Se acuerda que habíamos hecho referencia también, ¿no es cierto?, a la formación de las gónadas, las gónadas primitivas, que se forman en la pared del cuerpo, ¿sí?, donde se alojan y se forman los espermatozoides, y en otro sector que se forman los ovocitos. Luego tenemos los pólipos de octocoralia, que estos son los que forman los arrecifes de coral, ¿sí?,
tienen simetría autómera, si ustedes cuentan los tentáculos, que son tentáculos pinnados, tienen portan un solo sifonoglifo, son formas coloniales, están dentro de un senénquima que se conectan, las cavidades gastrovasculares de todos los individuos de la colonia están conectados entre sí, con una red que se conoce como solenial, que está rodeada, fíjense ustedes, de una mesoglea que es gruesa y carnosa, que se llama senénquima, que es todo esto, ¿sí? Y los amebocitos segregan el esqueleto, el endoesqueleto, que está formado por espículas calcáreas y por proteína córnea, ¿sí? Que es lo que forma esta colonia. Entonces se llaman plumas, orejas de mar, abanicos de mar, gorgonias, que también ya las mostré cuando mostré los distintos ejemplares. Luego tenemos los pólipos duros, corales duros, o corales piedra también se les llaman. Estos no poseen, que son estos, también son formas coloniales, no poseen sifonoglifo, la mayoría son coloniales, aunque sí existen también solitarios, también ustedes les van a mostrar en el práctico, las profesoras, los corales duros, que son solitarios. Producen un exoesqueleto, de carbonato de calcio, que es segregado fíjate que acá está la faringe, la cavidad gastrovascular, por la epidermis de la mitad inferior, de la columna, y el disco basal, y protege la colonia, y a esto se denomina coralito, que puede presentar también distintas disposiciones. Fíjese cómo se dispone este esqueleto de calcio, conformando, digamos, los tabiques, digamos, interceptales. Y estos son los principales constructores de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son ecosistemas muy particulares, son grandes formaciones de carbonato de calcio, tienen una gran relevancia desde el punto de vista de la biodiversidad que albergan, representan el depósito de millones de años de organismos vivos, de sus esqueletos, fundamentalmente en los mares tropicales, depositan el calcio para formar estos arrecifes, estos grandes depósitos, donde se encuentran otros organismos, y establecen una relación de mutualismo con las algas coralinas, con las algas, dirían. Tenemos distintos tipos de arrecife, de acuerdo a la conformación de esas estructuras, que son los frangiantes, que están muy relacionados, o bordeantes, que están muy relacionados con las costas, ¿sí? Los atolones, como sería en este caso en Maldivas, en la República de Maldivas, que son sistemas productivos, tienen mucha relevancia para el turismo, la pesca, también para la actividad de pesca y recreativa, y también como protección de la región litoral de los mares, o sea, los bordes de los mares, ¿sí? Entonces mantienen una alta diversidad, tienen un gran valor económico, estos arrecifes coralinos. Después tenemos un cayo, que sería una isla, en Maldivas también, en donde hay habitantes, ¿sí? Se ha conformado una biota y un soporte que ha permitido, que permite de que se habiten, ¿sí? Que habite gente, muy poca gente, pero se encuentran habitando, ¿sí? En la pandemia se hayan recuperado un poco, debido justamente a la contaminación producida por el factor humano fundamentalmente, como sea el volcado de fertilizantes, el volcado de pesticidas, vertido de petróleo, de desechos que son vertidos al mar, y el calentamiento global, el aumento de la temperatura, que ha llevado a un blanqueamiento, un blanqueado de esos corales, produciendo por lo tanto su destrucción, y la destrucción de toda la biota que sostienen estos arrecifes coralinos. Entonces los daños son muy grandes. Bueno, dentro de la clase Scyphozoa, donde tenemos la medusa tipo Scyphozoa, aproximadamente son 200 morfoespecies, hay una predominancia de la fase, de esta fase de medusa,
fundamentalmente planctónica digamos, el modo de vida, alternando con una fase bentónica, que se reproduce asexualmente. Y bueno, en algunas, ¿sí? Ahora le pido permisito un poquito más, me das 5 minutos. Bueno, 5 minutitos más. Entonces, y otra de las características de esta clase, propia de la clase, es la presencia de esta estrategia reproductiva, que es la estrobilación. ¿Sí? En la estrobilación se forman como una serie de discos apilados o polidiscos, que cada uno de ellos metamorfosea, genera una esfira, ¿sí? Y cada una va a dar lugar a una medusa, ¿sí? Eso, y digamos, y la presencia de la ropalia, que vimos que forman un complejo sensorial, ¿sí? Donde tenemos un estatocito, donde tenemos la recepción fotosensorial y también de equilibrio. Y los ojos compuestos, diría. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces, los escifosos poseen un pólipo pequeño o inconspicuo, ya que la fase predominante es la fase medusa. Esta es una foto de una medusa en el mar chileno, ¿sí? Donde podemos ver este tipo de medusa. Estas medusas carecen de velo. Recuerden que el velo en las medusas que los poseen, que son las que vamos a ver ahora, las hidromedusas, contribuyen a la... ¿Sí, José? ¿Sí? No, era que me dé 5 minutitos, 10 minutitos más, y ya termino la clase. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno. Estoy en la reunión, sí, están los chicos en la clase. ¿Ah? Bueno. Ah, bueno. Bueno. Chao, gracias. Chaucito, chao, hasta luego. Bueno, entonces, en este caso, las escifozoa carecen de velo, ¿sí? En otro grupo, por ejemplo, las hidrozoa, que vamos a ver en la otra filmina, ellas tienen velo, y el velo es como una cubierta que ayuda a la flotación, ¿sí? A la locomoción. Los nidocitos, en el caso de escifozoa, están ubicados también en la cavidad gastrovascular. Las gónadas son endodérmicas, o sea que están ubicadas dentro de la cavidad, y una vez maduras, las gónadas pueden almacenarse allí. La cavidad gastrovascular está dividida en 4 partes, en 4 tabiques o septos incompletos, en posición interradial, o sea, tendiente a conservar la simetría radial. Fíjense ustedes, acá están los tentáculos, ¿sí? De los bordes de la umbrela, de los bordes de la campana, y estos son los brazos, ¿sí? Que rodean a la boca. Los tabiques separan las 4 bolsas gástricas, ¿sí? Que eso ya lo vemos, ¿sí? Esta sería una fotito también de cómo se disponen las 4 bolsas gástricas, en su interior las gónadas, y acá pueden verse en esta imagen los dos tentáculos, que son los tentáculos orales, y los tentáculos umbrelares, con una umbrela, con los bordes de la umbrela que son festoneados, y entre medio de ellos se ubica la ropalia, entre los bordes de cada umbrela, de cada festón. Son bellas las medusas, la verdad. Verlas en vivo y directo son preciosas. Los escifozoa, bueno, este sería el esquema, la medusa aurelia, ¿sí? Que es lo que estaba explicando yo, que tienen una región que es la exumbrela, la región convexa, una región cóncava que es la subumbrela, en donde se encuentra la boca, en el centro de la boca, y los brazos o tentáculos o brazo oral que rodean a la boca, ¿sí? Y en los bordes de la umbrela, que es festoneada, se encuentran los tentáculos cortos, ¿sí? Luego tenemos el canal radial, porque todo esto se ramifica y tiene una disposición radial, la cavidad gastrovascular, ¿sí? Acá tenemos la bolsa gástrica que contienen la gónada. Entonces vamos a tener, y los filamentos gástricos que están ubicados dentro de esa cavidad gastrovascular, dentro de esas bolsas gástricas, diríamos, hablamos de bolsas gástricas. Y tenemos la ropalia en las zonas de
del festón, en los puntos, tenemos la presencia de ropalias y pedalia, que que constituyen, como dijimos, este centro sensorial, ¿sí? En donde hay estatocito, en donde hay epitelio sensorial táctil, y también ocelos, ¿sí? Y pigmentos también, presencia de pigmento importante para los ocelos. Y la boca en el centro, ¿sí? Este es un corte en donde vemos los bordes festoneados, ropalio, la disposición de los canales radiales, ¿sí? De esa cavidad, y las gónadas, las bolsas gástricas con las gónadas. Bueno, en Scyphozoa habíamos visto que también Petschenny, que es otro de invertebrados, otro estudioso de invertebrados, él plantea como una característica definitoria, como una característica propia de los Scyphozoa, este tipo de reproducción asexual, que se da solamente en ellos, ¿sí? Fíjense ustedes qué complejidad que tiene. Acá tiene es el tipo de reproducción asexual del pólipo, que forma un esifistoma, que se reproduce por gemación, ¿sí? Y luego produce este tipo de reproducción, de reproducción asexual, en los cuales se producen brotes brotes de pólipos nuevos, a los cuales se denomina estrobilación, de manera transversal, produciendo las efiras, que son medusas. Luego la efira crece, ¿no es cierto?, y se transforma en un adulto que posee las gónadas, se reproduce sexualmente, y conforma, ¿no es cierto?, conforma los huevos, forma los espermatozoides, ocurre la fecundación, el desarrollo embrionario, luego el desarrollo larvario, formando una larva típica, que es una larva ciliada, que se denomina plánula. También Petschenny, además de la reproducción asexual por estrobilación, también él menciona la presencia de esta larva como un carácter definitorio dentro de este grupo, dentro de los Scyphozoa. Entonces, vemos que pasan por una fase de reproducción asexual y una fase de reproducción sexual, y un ciclo, un desarrollo larvario también. Las medusas de hidrozoa, que es las que mencionaba hace un momento con el tema del velo, tienen hidropólipos, como sería la hidra de agua dulce, y las hidromedusas. La mayor parte que son, formas solitarias y formas coloniales, que son, marinas, ¿sí? Estas medusas tienen velo, que es esto que rodea acá, y este velo contribuye a la locomoción, ¿sí? No tiene nidocito en la cavidad gastrovascular, pero sí los nidocitos están en los tentáculos. Las gónadas son de origen ectodérmico y no de origen endodérmico, como veíamos en las otras medusas. La cavidad gastrovascular es sencilla, no hay divisiones de la cavidad, es única, y la mesoglea, acá estas medusas son de pequeño tamaño, ¿sí? Así como la hidra, que son de pequeño tamaño, ¿sí? Y la mesoglea está poco desarrollada en este tipo de medusa, ¿sí? Acá tenemos la presencia de un ejemplar típico con disposición tetramérica, que puede verse acá, la disposición de las gónadas, ¿sí? Que son de origen ectodérmico, ¿sí? Acá tenemos la formación de frústulas, ¿no es cierto?, que van a dar origen a nuevas medusas por reproducción asexual. La medusa de hidrozoa se caracteriza, acá se observa muy bien el velo, que es lo que contribuye colabora con la locomoción. Luego tenemos los tentáculos, en donde tienen bien desarrollados tienen como discos adhesivos y bien desarrollados los nidocitos. Entonces, otra de las características propias de las medusas de hidrozoa es la presencia tanto de músculo liso y estriado, como de músculo estriado de origen ectodérmico, ¿sí? No de origen endodérmico o mesodérmico, como ocurre en los otros animales. En relación a la reproducción y al ciclo de vida, por ejemplo, de hidra, tenemos acá que hay una diferenciación de gónadas, en la cual tenemos una hidra macho y una hidra hembra, que producen las gametas, la fecundación,
los huevos producen una cubierta, que es una teca quitinosa, que los protege. Luego los embriones se convierten directamente en pólipos, los cuales se reproducen asexualmente. Bajo ciertas condiciones, pueden llegar, bajo ciertas condiciones, bajo condiciones desfavorables y bajo condiciones favorables, la reproducción sexual. Entonces pasan por una fase de reproducción, pueden tener la reproducción asexual por gemación, o la reproducción sexual por formación de gónadas y de gametas. También la reproducción asexual en hidromedusas, también por gemación, que pueden formarse en el manubrio, en cuyo extremo se encuentra la boca, o bien en los tentáculos. Pueden llegar a formarse las nuevas medusas. En los bordes de la umbrela, formar las nuevas, por reproducción asexual. Luego en Ovelia, que es una formación colonial, en donde también tenemos un ciclo en el cual se da una fase sexual, con desarrollo embrionario, formación de la larva, el desarrollo, formación de la larva plánula libre, nadadora. La larva pierde los cilios y se asienta en el sustrato y origina un pólipo, y luego la diferenciación, una colonia, la diferenciación de organismos, por ejemplo, en forma de gonangio, para dar lugar a la medusa, ¿sí? Luego tendríamos los hidrantes, que serían los encargados de la alimentación, ¿sí? Y también encargados de la protección, ¿sí? Encargados de la protección, porque tienen una abundancia de nematocitos, ¿sí? Para poder atrapar las presas, ¿sí? Rodeada toda la colonia de una cubierta, que es el perisarco, y de un eje común, que es el senosarco. Entonces pasa por una fase de reproducción asexual y diferenciación en colonia, desde el punto de vista funcional y estructural, y también hicimos mención a la diferenciación en la forma, y a la reproducción sexual y el desarrollo embrionario y el desarrollo larval. Bueno, las cubomedusas también tienen un ciclo, en su ciclo de vida solamente medusas, son las medusas caja, que se llaman cubomedusa, son cuadradas, tienen nidocitos muy potentes, también se llaman avispas de mar, son las que poseen los venenos más tóxicos, se caracterizan por la disposición tetramérica, por lo tanto son tetrarradiales, y separa el celentorón en 4 bolsas, ¿no es cierto?, en 4 bolsas. Presentan un manubrio, en donde, digamos, se aloja la boca, fíjese, en cuyo interior se aloja la boca, el borde umbrelar no es festoneado, como se puede ver acá, el margen de la subumbrela sí se pliega en su interior para formar un velario, ¿sí? Que sería esto, un velario, sin llegar a formar un velo, y se forman por una metamorfosis completa, de manera directa. Luego tenemos los mixozoa, que dijimos, ya hablamos bastante de los mixozoa, que son parásitos microscópicos, con toda una historia, ¿sí? Parasitan por esporas. Es el estadio que se llama de triactomixón de esta especie, en donde tenemos que estos apéndices utilizan para la fijación en los hospedadores. Por ejemplo, esta especie es parásito de las piscifactorías de salmones y de trucha, ¿sí? En donde, digamos, es donde han sido descubiertas, ¿sí? Entonces, estas permiten el anclaje, tiene esta espora muy particular, que permiten el anclaje al hospedador. Bueno, son reducidos fíjense ustedes que en 2015 fueron descubiertos, ¿sí? Y ahí se produce el cambio de la taxonomía del grupo, bueno, y el estudio genómico, digamos, principalmente, que es el que ha dado la clave para poder afirmar de que son nidarios, ¿sí? Entonces, el ciclo, fíjense ustedes, forman esporas, se forman las esporas, el pez adopta una morfología muy particular, o sea, la sintomatología o sea, pierde la coordinación de la natación, se vuelve oscuro,
se desarrollan esas esporas que se multiplican en el cartílago, produciendo deformaciones en el cuerpo, tanto en el esqueleto de la cabeza como en el esqueleto de la columna, ¿sí? Estas esporas luego se liberan en el agua cuando muere el pez, ¿sí? Son liberados en la etapa de transmisión. En el caso, por ejemplo, de las aves que visitan esas piscifactorías, ustedes han visto que las aves realizan migraciones de cuerpos de agua, no interesa si son naturales o artificiales, ellas van migrando, hacen pequeñas migraciones en los cuerpos de agua, algunas aves, otras a grandes distancias. Entonces, y otro modo es que cuando muere el pez, cuando se liberan eso, en este caso actuarían como vectores las aves entre las cuencas, y en la etapa de transmisión, estos gusanos que son anélidos se encuentran en los fondos de los cuerpos de agua, con abundante sustancia orgánica, se infectan con estas mixosporas de esta especie, y se producen los esporocitos que contienen 8 actinosporas. Esas actinosporas luego se liberan al agua y van y se fijan en su hospedador, que son los peces, ¿sí? Entonces los salmónidos se infectan a través del epitelio o por ingerir el agua conteniendo estos tubícidos que están infestados. Y de esa manera se reinicia el ciclo de Myxobolus cerebralis. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de los nidarios? Bueno, se puede confirmar que existe la monofilia, ¿sí? Y que la forma, posiblemente la forma pólipo fue la más antigua, y que luego vino la forma de medusa dentro de la evolución del grupo. Entonces sugiere también que la presencia de los zoofilos, que ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Donde tenemos los anthozoa, los medusozoa, y acá en esta filogenia hace referencia a los endonidozoa, que son los myxozoa, ¿sí? En los cuales los estudios genómicos han dado estos resultados, ¿sí? Lo que estuvimos viendo, los anthozoa con los exocorales y los octocorales, las medusozoa con todos los diferentes tipos de medusas, ¿sí? Que nosotros estuvimos viendo, hidrozoa, cubozoa y esufozoa principalmente, que es lo que van a ver en la práctica, y dentro de los mixozoa, acá todavía no está asignada la categoría, pero ya sabemos de que es la categoría según IPI, está confirmado que es un zoofilo, acá lo da como un supuesto, ¿sí? Y mixozoa, y con mixozoa, la clase mixozoa y la clase polipodiozoa. Recuerden que acá esta filogenia se refiere al cladismo fundamentalmente, ¿sí? Por eso no hay categoría. ¿Por qué es importante estudiarlos? Ya estuvimos mencionando, porque son importantes para la explotación turística, porque también los arrecifes se extraen de ellos sustancias para la industria farmacéutica, la cosmética, también sustancias antibióticas, y las toxinas también son de interés en neurobiología para los experimentos, debido justamente a las características funcionales moleculares, como serían los canales de sodio-potasio neuronales, por los efectos que producen. Y en Asia también tienen importancia las medusas en la cocina gourmet, que es cocina de alto rango, platos muy caros, diríamos, y la explosión poblacional en determinadas épocas del año afectan el desarrollo del turismo, de la pesquería, como sería el caso de las aguas vivas, ¿sí? Produciendo, digamos, la huida de las personas. Bueno, chicos, un gusto haberlos dado la clase, a pesar de las interrupciones, llamarlos a la concientización, a la responsabilidad, no perder de vista que es un espacio educativo, es un espacio de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Cualquier duda se plantea a los jefes de trabajo práctico, se le plantea a los auxiliares de cátedra,
para que puedan ellos transferirnos la inquietud a nosotros. Para eso estamos nosotros. Esta es una cátedra que está dispuesta a dar respuesta, ¿sí? Pero dentro de un marco de seriedad, de responsabilidad, tanto de los docentes, de los docentes, y ustedes como estudiantes, ¿sí? Y espero que tomen conciencia que tienen que estudiar, que tienen que dedicarle tiempo a la asignatura para poder llegar a la meta, que es regularizar o promocionar. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chicos. Chao. Gracias a ustedes por escuchar.